Gloria sea a Dios. Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios de este domingo. Y aquí vamos a tener en el proyector Gálatas capítulo 5, del 16 al 26. Así que puede leerlo junto conmigo. Gálatas 5, del 16 al 26. Vamos a leerlo juntos. Dice así la palabra de Dios. Digo pues, andad en el Espíritu. ¿Sí lo tenemos? ¿Sí? Vamos a leerlo juntos. Quiero que lo leamos juntos, por favor. Dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Présteme su atención. Hermanos, en el pasaje que hemos leído, vemos el propósito de ser llenos del Espíritu Santo. El propósito de ser llenos del Espíritu Santo. O sea, ¿para qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Y bueno, así en una manera sencillita, déjeme decirle que ser lleno del Espíritu Santo es ser controlado por el Espíritu. Diga, ser controlado por el Espíritu. Ser guiado por el Espíritu. Y andar en el Espíritu. Bueno, eso que estoy diciendo, precisamente lo hemos leído en esta parte de la Escritura que ya leímos. Ahora, hermanos, el tema de hoy precisamente es el propósito de la llenura del Espíritu. Diga conmigo, el propósito de la llenura del Espíritu. Una vez más. Y entonces, el Señor nos va a explicar a través de su palabra que el primer punto, cuando decimos ¿para qué necesito ser llena o lleno del Espíritu Santo? El primer punto es que, hermanos, para enfrentar nuestra lucha contra la carne. Díganlo una vez más. Para enfrentar nuestra lucha contra la carne. Otra vez. Para enfrentar nuestra lucha contra la carne. Después de que el Espíritu Santo te tocó para aceptar a Jesucristo como tu Salvador, después de que el Espíritu Santo viene a vivir en ti, dándote nueva vida, te das cuenta que hay algo tan desagradable que cada momento enfrentas una lucha con tu carne. Y entonces te quedas un poquito como un momento, acepté a Cristo, soy salvo, tengo el Espíritu Santo, tengo la nueva vida, y de repente un día, en cualquier momento me hallo que tengo una lucha contra la carne y que es algo tan desagradable. Pero hermanos,
¿Qué es la carne? La carne es la inclinación natural al pecado. A ver, dígalo. A ver, juntos. La carne, la inclinación natural al pecado. Es decir, esta inclinación, ahorita vamos a ver un poquito más, esta inclinación natural al pecado se opone al Espíritu Santo, se opone al Espíritu Santo. Por eso ya leímos en el verso 17 que dice, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Repítalo, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Otra vez, el deseo de la carne es contra el Espíritu. Entonces yo tengo que entender, yo tengo mi carne o mi carnalidad, y ese deseo o voluntad de mi carne está en contra del Espíritu Santo, y por eso todos los días encuentro una lucha, una batalla terrible contra la carne, y por eso el Señor dice en su palabra, por eso necesitas vivir en la llenura del Espíritu Santo. Ahora, dice la inclinación, escuche, la inclinación natural, quiere decir, es natural en nosotros. No, el pecado no se aprende, hermanos. El pecado no se aprende. El pecado vive dentro de ti. El pecado se desarrolla, el pecado crece, pero no se aprende, no se aprende. El pecado vive dentro de ti. Es natural, dice la Escritura. Es como, mire, por ejemplo, en el mar un pececito nace, inmediatamente el pez empieza a nadar. No recibió clases de natación, no se le enseñó a nadar. ¿Por qué? Porque es natural, su naturaleza le hace nadar inmediatamente. Eso quiere decir que también nosotros, el pecado vive dentro de nosotros, y entonces solamente pecamos. Entonces la carne es estar vendido al pecado. La carne es ser controlados por el pecado, es estar esclavizados por el pecado. Hermanos, la carne no puede agradar a Dios, pero no solo no puede, o sea, la carne no quiere agradar a Dios. La carne está contra el Espíritu Santo y es su enemiga. Por causa de Adán y Eva, hermanos, es que nosotros heredamos de Adán el pecado. De Adán y Eva heredamos el pecado, y por eso somos soberbios, orgullosos y egoístas. Somos de naturaleza, o sea, yo no tengo que aprender a ser soberbio, yo soy soberbio de naturaleza. Si alguien describiera al ser humano sin Cristo, simplemente es una persona soberbia, orgullosa y egoísta. Ese es su retrato, su mejor retrato. Por eso, miren, por eso pensamos que somos buenos y muy inteligentes. Jamás no he encontrado una persona que diga, yo soy un miserable pecador, jamás. Normalmente pensamos, usted como se considera una buena persona, además muy inteligente y muy capaz. Somos soberbios. Además, pensamos que somos mejores que los demás. Pensamos que somos mejores que los demás, y escuche, pensamos que aún somos mejores que Dios. No, pastor, yo no pienso, sí. De Adán y Eva pensaron que eran mejor que Dios. Y toda la raza humana, hoy, toda la raza humana piensa que es mejor que Dios. ¿Sabe cómo se comprueba? Porque no aceptan la palabra de Dios. O sea, piensan que saben más que Dios. Si Dios dice esto, ellos dicen, no estoy de acuerdo. Ahorita simplemente las grandes discusiones en todo el mundo son porque yo no puedo aceptar eso. Y eres mejor que Dios, seguramente eres más grande, más inteligente, más santo, más todo lo que tú quieras. Al no aceptar la palabra de Dios, se consideran mejores que Dios. Entonces, nos amamos demasiado a nosotros mismos.
Nos amamos demasiado a nosotros mismos y por eso no aceptamos la corrección ni la voluntad de Dios, ni la voluntad de Dios. El pueblo de Israel fue el ejemplo más clásico. Dios le dio su palabra, sus milagros, le dio a su hijo, lo mató en la cruz para su salvación. No lo aceptaron. Entonces, la palabra de Dios dice: Dios resiste a los soberbios y da su favor y su bendición a los humildes. ¿Ha oído esa palabra tan hermosa? Dios resiste. Porque ahora la gente dice, cuando me acuerdo que puse un post, Dios está enojado contra el pecador todos los días. Inmediatamente un cristiano, ni siquiera un mundano, un cristiano me contestó inmediatamente: oye, ¿qué no está equivocado? ¿Eso que no ama Dios al pecador? A mí me parece que estás... Nomás le dije, pues lee la Biblia, nomás. Bueno, pero la lee, no lo va a creer. Dios aborrece al pecador y está enojado contra el pecador todos los días. Por eso no se arrepiente el pecador, porque la iglesia misma le dice: tú puedes ser lo que quieras y vivir como quieras, de todas maneras Dios te ama. Eso no es cierto. Solo Cristo. Entonces, mire, Proverbios 8:13 está en el proyector, léalo conmigo, dice: el temor de Jehová, ¿qué? Es aborrecer. A ver, vamos a repetirlo eso. El temor de Jehová Es aborrecer el mal. la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, ¿qué? Aborrezco. Miren lo que dice, solo es un texto, hay una cantidad enorme de textos, pero dice: el temor de Jehová. ¿Quién tiene temor de Jehová? Y toda la gente va a levantar la mano y va a decir: yo tengo temor de Jehová. ¿Aborreces el mal? ¿Aborreces el pecado? Bueno, sencillo, o sea, nos metemos en problemas porque queremos discutir contra Dios y queremos saber más que Dios. Ahorita la iglesia está discutiendo: sí, es esto no, y es que la psicología... Espérate, o sea, tú no creaste, ¿sabes? El hombre quiere ser más grande que Dios y más inteligente, pobrecito, si ni siquiera podemos convivir ni en la iglesia a veces, siendo salvos. Pero dice su palabra: el temor del Señor es aborrecer el mal. Punto. Pero dice: la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco. Bueno, estamos hablando, esa es la carne. Pero ¿cuáles son las obras de la carne? Vamos rápidamente porque no quiero que el tiempo me gane. Dice: las obras de la carne son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras y orgías. Ahora, présteme su atención porque el Señor me ha permitido acomodarlo de una manera que nos ayude a entender algunas cosas. Las obras de la carne son estas. Y claro, hay más, por supuesto, pero el apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, lo reveló ahí para darnos este entendimiento. La carne, siendo tan malvada como es, produce obras, produce acciones, produce pecados. Y mire, en el área moral, présteme su atención para que lo captemos rápido. En el área moral tiene adulterio, fornicación, inmundicia y lascivia. ¿Saben lo que quiere decir eso? Simplemente toda clase de inmoralidad, y los voy a mencionar yo rápidamente: adulterio, fornicación, pornografía, homosexualismo, lesbianismo, bisexualismo, transgenerismo, pansexualismo, poligamia, pederastia, zoofilia y necrofilia, y hay más, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso es inmoralidad delante de Dios. Pero a ver, si ahí nos paramos, pastor, es que yo no pienso, tú no piensas, tú puedes pensar lo que quieras. El ser humano puede pensar lo que quiera, pero Dios dice en su palabra. Y el predicador y la iglesia de Cristo
tiene que dar la palabra del Señor. ¿Escucho otro amén, hermanos? Entonces, el área religiosa, en el área religiosa menciona la idolatría, la hechicería y las herejías. Escúchenme, quiere decir tratar de adorar a Dios a través de cosas creadas. Pueden ser los astros, pueden ser figuras o cosas que se hacen, pueden ser personas o pueden ser animales. Pero también existe la brujería, la magia, la hechicería, la adivinación y el espiritismo. Y también dice el Señor, inventar o aceptar doctrinas fuera de la, escuche, inventar o aceptar doctrinas fuera de la Biblia es una herejía, o doctrinas que son contrarias a la Biblia, la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, eso es ser herejía, y es un fruto de la carne. Bueno, en el área del carácter dice aquí rivalidades, pleitos, celos, iras, discusiones, sentir diferente o disensión, envidias, homicidios. Esto es parte del área del carácter de la persona. Y mire que se mete la escritura, para no dejar nada fuera, hasta el área del entretenimiento. El área del entretenimiento, no puede dar todos los ejemplos, por supuesto, pero nos ayuda a entender. Por ejemplo, aquí, el área del entretenimiento menciona borracheras, orgías y fiestas salvajes. Borracheras, orgías y fiestas salvajes. Y mire lo que significa. Que una manera de entretenerse es donde hay mucha comida, mucha bebida, mucho sexo y juegos desvergonzados o descontrolados. Y solo por mencionar ahí, pero dice cosas semejantes a estas, como ya os lo dije antes, repita esto, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez, los que practican estas cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Usted cree que como predicador me gusta decir esta palabra? No. Pero no puedo evitar mi responsabilidad delante de Dios, porque entonces yo dejaría que la carne me controle y yo mismo sería un hereje si yo dijera, esto no lo puedo decir porque la gente se va a ofender. Pero si la gente no se ofende y busca a Dios y recibe el perdón de los pecados y la vida eterna, cuando esa gente esté en el infierno me va a acusar y el Señor me va a ser responsable de la sangre de aquellos a los que estuvieron delante de mí por yo agradarlos, por yo caerles bien y por no tener el valor de decir la verdad con amor y con la palabra de Dios, yo seré culpable de la sangre de aquellos que vayan a la condenación. Por eso es que se tiene que enseñar. ¿Acaso estoy diciendo algo fuera de la Biblia? La carne, hermanos, controla todas las áreas de la vida, los pensamientos, las palabras, los sentimientos, las emociones, las pasiones, las acciones y aún las motivaciones. Lo que me mueve a hacer las cosas, la carne lo controla. ¿Se acuerda cuando Judas le dijo al Señor, cuando vino esa mujer y derramó el perfume a los pies de Cristo con una gratitud? Judas dijo, ¿se ha desperdiciado ese dinero? ¿Y qué? Que se le entregue al Señor en un acto de amor a esta mujer. Ese dinero pudiera ser usado para los pobres. Qué bonitas palabras de Judas, pero qué corazón tan negro, porque después dice, como él era el tesorero, el que guardaba el dinero, seguramente estaba hurtando y sentía como que estoy perdiendo ese dinero. ¿Se acuerda cuando Pedro le dijo al Señor, que el Señor le dijo, voy a ir a Jerusalén y me van a matar? Y Pedro le dice con un amor tan maravilloso, no, Señor, no te acontezca eso, no vayas a Jerusalén, apártate de mí, Satanás. Porque no es verdad lo que dicen tus labios, en tu corazón tienes miedo.
de que pierdas al Salvador. En tu corazón tienes miedo de que a ti mismo te atrapen y te vaya mal. Te estás protegiendo y lo pones bonito. Señor, que así no te acontezca. No pones tu mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Apártate de ti. La carne lo controla y lo ensucia todo. Por eso dice la Escritura que debemos de tener cuidado, hermanos, con lo carnal. Todo lo que hemos leído aquí, toda la lista, esa lista terrible que leí, en todas las áreas, escuche, en su carne usted y yo, estamos, puede que ocurra, es decir, somos capaces, hermanos, el pecado muere en nosotros y tenemos la capacidad de hacerlo. Cualquier cosa que usted o yo ahí te pueda decir, yo nunca haría eso, no digas eso, mejor ten cuidado, porque la carne es terrible y desastrosa. Y mejor ten cuidado. Por eso dice el Señor en su palabra, no satisfagan los deseos de su carne. No satisfagan los deseos de su carne. A ver, ayúdenme otra vez. ¿Sabe lo que quiere decir? No le des a tu carne lo que pide. No le des a tu carne lo que pide. ¿Sabes lo que estás haciendo? La estás alimentando y la estás haciendo que crezca, la estás despertando, y cuando reacciones ya te va a pasar lo que a Pedro, ya negaste al Señor, ya te va a pasar lo que a Judas, ya te condenaste y ya perdiste al Señor, y te va a pasar lo que al pueblo de Israel, que tantas cosas hermosas que el Señor, la más grande, el Hijo de Dios aquí en la tierra, y lo crucificaron. Así que dice el Espíritu Santo, no satisfagan los deseos de la carne, porque si nos dejáramos gobernar por la carne, seremos orgullosos, soberbios y egoístas. ¿Sabe qué? Escuche. Si nos dejamos gobernar por la carne, seremos soberbios, egoístas, orgullosos. ¿Sabe como quién? Como Satanás. Como Satanás, escúchelo. Porque a veces es lo que le digo, el predicador quiere, mejor le digo más bonito. Nos convertimos en bestias salvajes, hermanos. Por eso ha visto todas las cosas que han ocurrido hoy, y no tengo el tiempo para dar los ejemplos, pero una madre ahogó a sus niños ahí. Un padre se suicidó con sus hijos. Apenas salió ese padre que se despidió y los mató porque no soportó la carne. Y chuteos por donde sea hoy en Estados Unidos, más de 500 de enero a nuestro tiempo, lo que nunca había pasado en la historia en Estados Unidos. Pero claro, saca a Dios de la nación, saca su palabra siquiera de que medio se respete, y verás lo que ocurre, que los demonios se desatan, que Satanás echa su control sobre la nación, quita de la oración 70 años orando en el Capitolio, quita la oración y quita el nombre de Dios de la oración. Y entonces la nación queda sin Dios, a expensas de Satanás y de los demonios. Entonces, hermanos, les decía yo que si dejamos que la carne nos gobierne, seremos orgullosos, soberbios, egoístas como Satanás. Seremos como bestias irracionales. Curiosamente hoy nos decimos más educados. ¡Qué risa me da! Hoy el hombre es más educado porque ya llega, antes apenas estudiaban en la primaria, después en mi tiempo la mayoría tenía la secundaria. Yo soy de este tipo. Más acá ya tenían casi todos la high school, y ahora más y más hay más gente en la universidad. Pero no somos mejor como humanos, somos más egoístas, asesinos, orgullosos, soberbios. Y cada día nos vamos a ir destruyendo más y más. Entonces, el ser humano es capaz de hacer cualquier tipo de maldad, hermanos, cualquier tipo de maldad. Escuche, cuando uno oye, me asusta, no, el ser humano es capaz de hacer cualquier tipo de maldad. ¿Sabe qué? Hasta creer que es Dios, hasta creer que es Dios. ¿No fue la tentación que le hizo la serpiente a Eva?
¿por qué no comes de este árbol? Es delicioso, se me antoja, yo quisiera, pero ¿sabes que Dios dijo que el día que yo coma de ese árbol voy a morir? Y Satanás le dice, no, no vas a morir, ¿sabes qué? Tú vas a ser como Dios. Entonces la tentación fue ser como Dios. Ese ser tan maravilloso y glorioso, yo puedo ser como Dios, dame de comer. ¿Qué ocurrió ahí? ¿Qué ocurrió ahí? Que Eva se sintió más inteligente que Dios, porque Dios le dijo que no coma, vas a morir, Eva. Y ella pensó, no va a pasar. No le hace así al ser humano y cuando se le dice, el día del juicio viene, no va a pasar. Pero cuando estén delante de Dios. Y luego ya el diablo le da de comer. Come porque quiere ser como Dios. O sea, yo quiero tener el control de mi vida en mi mano. Nadie me va a decir lo que hago, lo que no haga. Yo decido lo que hago con mi cuerpo. Yo decido lo que hago con mi vida. O sea, el hombre está jugando a ser Dios y por eso escuche, como ahora se cree Dios, ahora puede decir, legalizo la muerte y los infantes que nadie puede defenderlos van a ser asesinados y van a ser destrozados y destazados y van a ser echados en la basura. Ah, pero pégale a un negro. Hoy es en la moda, pégale a un negro, se te levanta toda la nación. Pégale a un hispano, no pasa nada. Mata a un bebé en el vientre de su madre que no puede ni defenderse y te van a aplaudir y van a decir, es tu cuerpo, es tu decisión. ¿Quién te dice que es tu cuerpo? ¿Quién te creó? ¿A quién vas a rendir cuentas? ¿Quién te da el don de la vida? Pero ven, puedan hacer Dios, decidimos que legalizamos el aborto y a partir de ahora está legalizado el asunto. Ya. Y no solo eso, ahora decidimos como Dios. Dios hizo al ser humano varón y hembra. Eso es lo que dice la Escritura. Dios nos hizo varón y hembra. Tanto que si en la unión de varón y hembra van a nacer, va a haber reproducción y la humanidad se va a formar. Si alguien no cree en la Biblia, nomás es cuestión de que vea, a ver cómo, según dicen que Dios creó varón y hembra, hay varón y hembra, sí, hasta los no cristianos lo dicen, cuando nace uno dicen, es hombre o es mujer. Cuando una persona muere, dicen, murió un hombre de tantas, murió y se quemó la persona, y dicen, ya vimos sus huesos y todo, su ADN era una mujer. Nunca han dicho, era un tercero o cuarto opción de sexo. Y luego, nomás es cuestión de ver, a ver, según que Dios, a ver, dice que los bendijo y de su unión nace y se formó la familia humana. ¿Acaso pueden nacer hijos así, nomás así? No, tiene que ser de varón y hembra, punto. Pero ahora el hombre puede ser Dios y dice, no, tú puedes ser lo que quieras, hombre. Tú puedes decidir cuál es tu género, cuál es tu sexualidad. Tú puedes decidir y por eso ahora el transgenerismo es una moda terrible. No solamente es mentira, porque no es ni científico, y así pudiéramos entrar en una discusión, pero yo no soy científico ni psicólogo, aunque bien sería muy fácil, científica, biológica, demostrar que eso es equivocado. Vamos, la ciencia humana lo comprueba, la ciencia humana, pero el hombre que puede hacer Dios dice, nosotros decidimos, tú decides. Dios tenga misericordia. Dios tenga misericordia, hermanos. Por estas cosas destruyó en el tiempo de Noé. Por estas cosas vino el gran diluvio. Por estas cosas Sodoma y Gomorra fueron arrasadas y esas ciudades han sido devastadas hasta el día de hoy, como una muestra muda de que un día existió una gran nación ahí, Sodoma y Gomorra, grandes ciudades que eran progresistas hasta no poder y que estaban ya como lo que hemos leído aquí. Y Dios dijo, no más, sino que se acaban y ya no habrá en esos lugares, y hasta el día de hoy esos lugares permanecen solitarios como una señal de que Dios juzga al ser humano. Pero ¿para qué necesitamos ser llenos del Espíritu Santo? Para manifestar el fruto del Espíritu. Diga, para manifestar el fruto del Espíritu. Y vámonos de una vez ahí donde dice, ¿cómo vamos a manifestar el fruto del Espíritu? Crucificando la carne. Diga, crucificando la carne. Otra vez. ¿Qué tenemos que hacer con la carne, hermanos?
Crucificarla, no la alimentes y no te digas como eres una persona muy especial, muy importante, tú vales mucho y pastor, eso no está bien. Si es algo que no está basado en la palabra de Dios, no está bien. Por eso el ser humano no busca a Dios porque se han engañado, lo han engañado tanto. Tú eres lo mejor, ¿cuál lo mejor? Si eres una persona carnal, soberbia, egoísta, orgullosa, ¿cuál eres lo mejor? Será mejor que te humilles y nos humillemos y vayamos, Señor, ayúdame, crucifica mi carne. Así que el Espíritu Santo hace morir lo terreno, lo carnal, lo pecaminoso en ti. Porque dice el verso 24, ya lo leímos, diga, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Ahí está el Espíritu Santo haciendo que mi carne la somete. Cuando me lleno del Espíritu Santo, somete mi carne y entonces hace morir lo terreno, hace morir lo carnal, hace morir lo pecaminoso y me pone en capacidad de vivir en la nueva vida en Cristo Jesús como una persona resucitada en Cristo. Entonces no te bajes de la cruz, hermano y hermana. Tenemos que seguir diciendo, con Cristo estoy juntamente crucificado, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, qué bueno, ya no vivo yo, quiero que Héctor se quede en la cruz, porque Héctor es un demonio, hermanos. Porque Héctor es un egoísta, orgulloso, soberbio, pero si está crucificado, entonces permite que la vida de Cristo se manifieste, la vida de Jesús, el hombre perfecto, y esa es la mejor vida. Quédate en la cruz, Héctor, quédate en la cruz, no me sirves aquí abajo. Aquí quiero que Cristo viva su vida cada día por la obra del Espíritu Santo. Así, hermanos, el fruto del Espíritu es... aquí dice, ¿qué es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Déjenme, le leo esto rápido para ya no me queden. En nuestra relación con Dios, el Espíritu Santo produce amor, gozo y paz. Amor de Dios, incondicional. Amor para Dios, amor para la familia, amor para el enemigo, amor aún para nosotros mismos, pero ya es el correcto. Primero es Dios, después la familia y después yo. Allá en el mundo te van a decir, no, primero eres tú. Si no te puedes amar tú, no puedes amar a nada. Si tú te amas a ti mismo, eres un egoísta, no sirves para nada. Primero amas a Dios, pero dije que ya me va a explicar. Entonces, gozo, felicidad de nuestra relación con Cristo. Podemos gozarnos en toda situación al saber que Dios está en control de todo. Paz, tranquilidad del perdón y amistad con Dios. Nos lleva a estar en paz con el prójimo y en paz con nosotros mismos y tener tranquilidad en toda situación, aunque sean situaciones difíciles, problemas y luchas. La paz del Señor me da seguridad y tranquilidad. Ahora, en nuestra relación con el prójimo, hay paciencia, amabilidad y bondad. Paciencia es saber esperar el crecimiento de otros, soportar el mal sin desesperar, ser tardos para la ira. Benignidad o amabilidad, ser amable y considerados con los débiles y los necesitados. Tratar con respeto, cortesía y cuidado a todos, sin hacer acepción de personas. Bondad. Buscar el bien de las demás personas, bendiciendo a los que nos maldicen, orando por los que nos persiguen y nos hacen mal. Bondad. Y en nuestra vida personal, hermanos, en nuestra vida personal hay fe, mansedumbre y templanza. Fe, ser fieles, ser confiables, ser leales, ser honestos, de manera que la gente puede confiar en nosotros. Fidelidad que no depende de lo exterior o de las otras personas. Mansedumbre, sacrificar mis derechos por el bien de los demás, someterme a la dirección, a la disciplina, a la autoridad, dejarme corregir sin enojarme, sin recibir ofensa y sin responder con violencia. Finalmente, templanza o dominio propio, quiere decir tener el autocontrol, dominio propio por el Espíritu Santo sobre los deseos de la carne, sobre el carácter y sobre toda situación.
Entonces termino diciendo, hermanos, a la carne no hay que alimentarla, a la carne no hay que provocarla, a la carne no hay que despertarla, a la carne no hay que satisfacerla. No digamos poquito, al fin que yo sé controlarme. Esta es una de las mentiras satánicas más desastrosas en la vida del ser humano. Pues ¿sabe qué? Ni siquiera Adán y Eva, siendo santos en una inocencia original, ni siquiera ellos pudieron contener la tentación del maligno. ¿Cuánto más nosotros, que el pecado ya mora dentro de nosotros? ¿Cuánto más? Así que no digamos, no juguemos el juego de poquito, nomás para que lo probemos. Al fin, yo sé controlarme, la carne no sabe controlarse. Así que por lo tanto, hermanos, tenemos que decirle, Espíritu Santo, ayúdame. Cuando yo lo voy mencionando, usted menciónelo en su mente. Espíritu Santo, ayúdame. Haz morir lo terreno, lo carnal, lo pecaminoso en mí. Crucifícame juntamente con Cristo y lléname de tu presencia. Contrólame, Espíritu Santo. Guíame, Espíritu Santo. Hazme más como Jesús. Hazme más como Jesús. Y produce el fruto de tu presencia y de tu vida en mí. Santifícame, Espíritu Santo. Santifícame, Espíritu Santo. Ayúdame a apartarme de todo lo malo y a vivir para la gloria de Dios y entregado a Jesucristo. Porque los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Si recibimos nueva vida por el Espíritu Santo, entonces vivamos cada día llenos del Espíritu Santo. Busquemos diariamente la llenura del Espíritu Santo. Dile al Señor, lléname con tu presencia y con tu vida, Espíritu Santo, porque quiero vivir para la gloria de Dios. Hermanos, necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Yo quiero ser lleno del Espíritu Santo. ¿Y usted?